Tú, Óscar Matute. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, en primer lugar, agradecerle por su prolija exposición de hoy, señalarle que coincidimos en buena parte de los diagnósticos que realiza sobre la situación actual. También podemos mantener altos niveles de concordancia con buena parte de las soluciones que plantean para salir de esta encrucijada histórica en la que nos encontramos, pero sin embargo no podemos ser tan optimistas a la hora de valorar lo que se ha hecho o de lo cerca o lejos que estamos de los objetivos perseguidos. Usted decía que vamos en la buena dirección, pero que falta acelerar las palancas de cambio o algo así. Yo no sé si ni siquiera hemos pasado la ITV todavía y creo que sí que hay buenas intenciones, las ponemos en valor, creemos que la dirección que se apunta es la adecuada, pero creemos que hace falta intensificar mucho más la acción política y la acción institucional para que eso que señalamos como buenas palabras sean en definitiva o en la práctica hechos tangibles. Pero al final, y yo creo que lo ha señalado usted, estamos ante un choque entre un sistema productivo como el actual y el propio funcionamiento del medio natural en el que tenemos sentido, es decir, la naturaleza. El sistema productivo actual tiene un modo de funcionamiento o esquema lineal que yo creo que se delimita claramente en la extracción de los recursos, en la transformación de los mismos para producir productos y servicios y, finalmente, en la generación de residuos que vuelven a depositarse en la naturaleza. Y ese sistema no es ni viable ni sostenible, porque ese sistema lo único que hace es agotar los recursos materiales y energéticos y generar impactos como la contaminación del aire, del agua o de la tierra, o incluso, como señalaba, la pérdida de biodiversidad. La naturaleza es bastante sincera y la naturaleza no deja que dejemos para la retórica o la imaginación lo que nos quiere trasladar. Lo hace a veces con dureza, a veces con crudeza, pero de manera tangible. Nosotros lo estamos viviendo en Zaldívar, con el derrumbe de un vertedero, con 2 personas todavía sepultadas allí desde hace 13 días, y estamos viendo cómo la acción del hombre y también la falta de control institucional sobre una realidad que es la existencia de residuos, y no digo solo en Zaldívar, en cualquier lugar seguramente del Estado español donde ha habido intensa actividad industrial, esto puede suceder. Pero, como digo, la naturaleza nos muestra cuáles son las consecuencias de la apuesta por un determinado modelo económico, por un determinado modelo de producción industrial. Y digo que puede suceder en cualquier lugar porque hoy mismo leía que el 54% de los residuos que se producen en el Estado español van directamente al vertedero. No encuentran otra forma de valorización, no encuentran otra forma de reutilización o de reciclaje que no sea la de ser depositados como inertes, sin atender a que sus niveles de toxicidad puedan ser variables y que sus niveles de toxicidad además pueden permear hacia otras dimensiones, ya sea el agua, ya sea el aire, como señalaba. Por lo tanto, a mí me gustaría ahí trasladarle alguna pregunta. Es decir, para toda esa realidad que seguramente existe en muchos lugares de la geografía del Estado español, que, como digo, nosotros la estamos sufriendo en Zaldívar, pero que entendemos que podrá existir en otros muchos lugares, es decir, el depósito de sustancias tóxicas en diferentes lugares, existe la voluntad de que se genere algún tipo de normativa que obligue a que haya un control público más efectivo, por ejemplo, en el desarrollo, funcionamiento y recepción de residuos de los vertederos, a que los vertederos cumplan unas normas mínimas de depósito y de tratamiento. Digo esto porque sé que algunas comunidades autónomas han podido decidir que sean las propias empresas adjudicatarias de los vertederos las que se hagan cargo del control, gestión y buen funcionamiento, sin tener la visita de la propia institución pública. Yo no sé si por parte del Gobierno hay pensado algún tipo de normativa o algo por el estilo, o si se van a destinar más recursos a este tipo de cuestiones. Pero, como le decía, si este es el funcionamiento lineal del sistema de producción, nos encontramos con que el sistema del funcionamiento de la propia naturaleza es circular. Y usted hablaba de la economía circular y en eso estamos de acuerdo con usted. Y estamos de acuerdo con todo aquel o aquella que plantee la necesidad de tornar de una economía lineal, como la que deriva el sistema productivo actual, hacia una economía circular. Al final no sería sino una especie de adaptación de eso que llaman la biomímesis, ¿no? La adaptación del ser humano al medio en el que está y no la utilización del medio en el que está por parte del ser humano sin atender a las consecuencias. Pero creemos que esa transformación del sistema productivo lineal en uno circular se tiene que basar al menos en 2 fundamentos. Creo que de alguna manera usted lo ha señalado, quizás con otras palabras, pero lo ha señalado cuando hablaba de que el sistema productivo tendría que ser capaz de cerrar los ciclos materiales no generando residuos o yendo a la idea de no generar residuos en ningún momento, al igual que lo hace la propia naturaleza, y que el sistema productivo ha de alimentarse con el consumo de los flujos de energía renovables, evitando de ese modo el agotamiento de los recursos fósiles, ya sea el carbón, petróleo o gas. Pero para que eso pueda ser posible hay que buscar el cierre de los ciclos materiales del sistema productivo, y nosotros y nosotras entendemos que solo puede hacerse de 2 formas. Una, con el diseño de productos para que al final de su vida útil, y estoy
hablando de otra cosa diferente a la obsolescencia programada, que tiene un componente más mercantil y de reproducción del consumo hasta morir, que otra cosa, como digo, el diseño de productos que al final de su vida útil puedan ser reciclados o reutilizados para otros usos diferentes. Y la otra tiene que pasar ineludiblemente por procesos que se diseñen para que las salidas materiales de unos procesos puedan ser las entradas materiales mismas de otros procesos. Que en definitiva es un cambio drástico de rumbo, lo asumimos y lo decimos además con esa sinceridad. Es decir, no estamos planteando parches, no estamos planteando enmiendas, no creemos que políticas que mitiguen sean suficientes porque creemos que estamos en un momento crucial. Seguramente todo el mundo acompaña los tiempos que vive de la denominación de momento histórico, pero creo que si algo se merece, porque se está jugando la propia supervivencia del planeta, la dimensión de histórico es un momento como este. Y, como usted decía, esto tiene que ver con el cambio del modelo socioeconómico, pero también con los cambios de actitud, con lo que usted creo que ha llamado hábitos de consumo. Y es verdad, hacen falta cambiar los hábitos de consumo y de producción de residuos. Y probablemente ahí, a veces, hay que tomar medidas que, si no se hacen con el consenso necesario, pueden ser tildadas de impopulares, aunque tengan resultados positivos. Nosotros en Guipúzcoa, en el año 2011-15, gobernando la Diputación Foral de Guipúzcoa, conseguimos elevar la tasa de reciclaje hacia unos parámetros que no son equiparables con los que existen, la tasa de reducción de residuos, hacia unos niveles que no son equiparables con los que existen en ningún otro lugar del Estado español. Tuvo un coste porque tuvo un rechazo social, porque planteaba la modificación de hábitos de consumo para evitar, otra pregunta que le quiero realizar, una forma de administrar o de dar salida a los residuos que nos parece altamente nociva. Queremos conocer la opinión del Ministerio con respecto a las incineradoras. Si considera que las incineradoras tienen que jugar un papel fundamental en el tratamiento de los residuos o si, por contra, tendríamos que ir hacia modelos que tiendan a hacer desaparecer, como antes ha señalado con el tema de las energías nucleares, el propio papel de la incineración como fuente de solución. La otra cuestión tiene que ver también con los residuos y es la necesidad de los residuos cero, de la reutilización, del reciclaje, pero también, y pasando ya para no agotar todo el tiempo, hacia el modelo energético, sí querría, entendiendo lo que ha dicho y compartiendo lo que ha dicho en torno a la necesidad de apostar por un nuevo modelo energético, sí me gustaría también conocer la opinión de su Gobierno, por ejemplo, con prácticas extractivas que pueden ser, aparte de dudosa eficacia por la cantidad obtenida de energía, pueden ser potencialmente nocivas para el medio natural, como por ejemplo el fracking. Me gustaría saber su Gobierno qué política mantiene en torno a esa práctica extractiva, por conocerla. Es decir, entendiendo que comparto buena parte del discurso que ha señalado en torno a la necesidad de transitar hacia otro modelo energético, me gustaría saber si es compatible esa transición hacia el modelo energético con prácticas extractivas como la del fracking. Porque comparto que hay que ir hacia la racionalización del consumo, que hay que buscar que el cumplimiento del modelo energético se dé por energías renovables y creo, además, y eso se lo digo con absoluta sinceridad, que hace falta elevar el nivel de control público también sobre el modelo de producción, porque lo que vemos en la actualidad no es suficiente. Creemos que se puede hacer mucho en la comercialización o con la generación de comercializadoras públicas de electricidad, ya sea para los edificios públicos y para los clientes vulnerables, que se puede hacer mucho más en las cooperativas energéticas o en la creación de cooperativas energéticas, en los proyectos de producción local y o comarcal, en marcos normativos, en definitiva, y en subvenciones para fomentar el autoconsumo. Y también queremos hablar de la movilidad sostenible, porque creemos que lo peor que se puede hacer cuando se habla de la movilidad es generar procesos de demanda inducida, que creemos que es buena parte de la base de las políticas que se han venido realizando en materia de transporte en el Estado español y también en la realidad en la que nosotros vivimos en la comunidad autónoma vasca. Y nosotros apostamos por una planificación urbana que minimice el uso del suelo, que hable de un urbanismo compacto, que hable de un calmado del tráfico, que hable de una ordenación del territorio que limite la necesidad del uso de vehículo privado. Y ahí también querríamos conocer la opinión del Ministerio en torno a cómo ir hacia todo ese cambio en la movilidad, hacia movilidades más necesarias y no necesariamente inducidas, con la lógica de construcción de macroinfraestructuras. ¿No sería, le pregunto, no sería más viable, más lógico, más racional que se apostara por optimizar o por mejorar aquellas que ya existen en lugar de generar nuevas macroinfraestructuras? Y termino ya con una cuestión para no excederme del tiempo. Y es que cuando usted señalaba todos los retos, yo no conozco los datos del Estado español, como seguramente usted, y es lógico que así sea, puede conocer, pero por ponerle un ejemplo de lo que sí conozco algo más,
sí le hablaría de, por ejemplo, las emisiones de gases contaminantes en la Comunidad Autónoma Vasca. El 80% de las emisiones tienen que ver con el sector energético en un 32%, en el transporte un 28%, en la industria un 22%, residuos un 5% y en lo que tiene que ver con el modo agrario, residencial y de servicios un 4%. Yo creo que esos porcentajes nos señalan dónde podemos realizar un mayor trabajo, dónde tenemos que hacer una mayor intensidad. Y termino con una pregunta. Todo esto que usted ha planteado y que, como le digo, compartimos en líneas generales, ¿se puede hacer con un límite de déficit como el que nos ha impuesto la Unión Europea? Es decir, ¿es posible invertir todo lo que es necesario invertir cuando la Unión Europea nos ha puesto un techo de gasto o un límite de déficit que hace muy difícil encontrar los recursos necesarios para poder ser ambiciosos en esta materia? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Vasco tiene la palabra Idoia